voy a comenzar con una fórmula que saqué después de leer un estudio sobre física, no sobre empresa, de Jorge Wagensberg, y de ahí deduje, adaptando un poco los términos, que para resistir la incertidumbre, que creo que es la pregunta del millón, ¿no?, de estos días, realmente lo que hay que hacer es combinar tres cosas. Combinar la anticipación, y los escenarios van de eso, pero combinarla con la capacidad de adaptación y con la capacidad de influir en el entorno. La anticipación, como os podéis imaginar, es saber del futuro, qué va a pasar, cómo aprovecharlo, cómo prevenirlo. En los negocios lo hacemos de muchas formas. Se analizan tendencias, se extrapolan curvas, se hace inteligencia competitiva, se analizan el juego de los competidores. Tiene que ver con todo eso. En el mundo de los negocios, la adaptación al entorno se suele asociar a las fortalezas, a las competencias esenciales, a la gestión del cambio. Es gestionar bien la complejidad propia de forma que ganes o por lo menos sobrevivas según las reglas de juego del entorno. Y una buena medida de la adaptación es pensar si sufriría alguien si la empresa dejara de existir. En cuanto a la acción sobre el entorno, a la influencia, esto es lo que puedes hacer para que el entorno cambie a tu favor. Un calamar, por ejemplo, puede soltar tinta y así ocultarse. Una empresa puede hacer una campaña de marketing o de relaciones públicas. Un ejército puede contraatacar, una empresa puede innovar o hacer disrupción en un mercado así, ¿no? Los humanos pueden juntarse para hacer una tribu, las empresas pueden aliarse para ser más fuertes y combinar competencias. Todo eso es cambiar el entorno. Un conejo puede huir, una empresa puede diversificarse, es decir, estar en otros sitios. Cambiar de sitio es una forma muy eficaz de cambiar el entorno si el entorno es hostil. Así que este es el entorno. El entorno de la supervivencia, no ya de un negocio, sino de cualquier organización, de una sociedad, de un país, al final consiste en que se combinen de forma adecuada respuestas que tienen que ver tanto con anticipar mejor, con adaptarse mejor a lo que viene y con ser capaz de influir en lo que viene. Y si la suma de esos términos es mayor que cuánto ha crecido la incertidumbre, pues la fórmula, basada en la teoría de la información y la física, nos dice que sobreviviremos como entidad. Así que este es el arranque. Aquí vamos a hablar sobre todo de la anticipación, pero también vamos a ver cómo hilarla con las otras dos cosas, con la adaptación y la acción sobre el entorno. Así que, ¿qué es la anticipación? Pues la anticipación, en primer lugar, sirve para decirnos dónde estamos en un mapa. Tenemos unas creencias, tenemos una claridad de cómo es el mundo, o al menos creemos que la tenemos, y anticipar lo primero que nos dice es si vamos bien, vamos mal, dónde estamos. De forma popular en la empresa se manejan un montón de herramientas de prospectiva que nos ayudan a saber lo que viene, ¿no? Y ese es el objetivo de mucho de lo que se llama anticipación en la empresa. Y ahí, como veis, ahí, obviamente no he sido exhaustivo, muchas herramientas que van del cool hunting a la inteligencia artificial. La inteligencia competitiva, los análisis de sensibilidad, la valoración por múltiplos, todo eso en el fondo son tecnologías que aplicamos para entender mejor qué es lo que viene en la empresa. Son multitud, pero si les das una vuelta al final llegas a la conclusión de que hay solamente tres tipos. Hay algunas que lo que hacen es extrapolar curvas, es decir, entiendo que en el mundo hay patrones y voy a hacer una fórmula que me ayude a anticipar el siguiente punto de la gráfica. Hay otras que lo que hacen es establecer matrices, modelos de causa-efecto. Todo lo que llamamos inteligencia artificial en el fondo es una exageración de esos modelos antiguos matriciales. Se han puesto esteroides y han creado grandes máquinas que nos ayudan a que, por ejemplo, el tiempo hoy lo anticipemos mejor que hace unos años. Y finalmente están los expertos, ¿no? Es los seres humanos que tienen otras virtudes aparte de la mera inteligencia computacional y que algunos de ellos entendemos que tienen más experiencia y que nos pueden ayudar. El problema que tenemos con los escenarios es que no encajan en estas herramientas de saber lo que viene, porque los escenarios nos sirven para ver el panorama general. Y para ver el panorama general, me temo que el primer paso es renunciar a creer que puedes saber lo que viene. Porque si crees que puedes saber lo que viene, no puedes utilizar una herramienta que crea que la incertidumbre es estructurable. Así que tenemos que renunciar, ¿no?, a la ilusión de que podremos saber lo que vendrá. En ese panorama general está todo el contexto, pero también lo que no sabemos. E incluso
estaría bien hasta considerar o dejar un espacio no ya a lo que no sabemos, sino a lo que no sabemos que no sabemos. Así que el escenario como herramienta, como concepto, nos obliga a hacer un esfuerzo mental, ¿no? A las meninges, a apretarlas, porque hay que relativizar todo lo que hemos estado haciendo en el pasado para anticipar. Hay que abrirse al no saber y tienen la ventaja de que es una herramienta integradora donde todo lo que sabíamos sobre el pasado y sobre el futuro lo podemos de alguna forma integrar y seguir considerando. Es decir, no tenemos que destruir todo lo que hemos aprendido con las herramientas de anticipación clásica, pero las tenemos que poner entre paréntesis. Y como decía antes, los buenos escenarios no son escenarios prêt-à-porter, sino que son escenarios que se diseñan para un agente concreto, para alguien que tiene un propósito y que tiene una serie de dilemas o problemas o un problema muy concreto en un entorno poco predecible. Los escenarios al final lo que diseñan son un espacio de probabilidad porque hay una serie de futuros que consideramos que son, si no probables, plausibles y creemos que lo que va a pasar en el futuro va a estar entre esos vértices, ¿no? En ese polígono que dibujan los escenarios va a estar en el medio. Entonces el escenario tiene como misión crear esos futuros, crear unas narrativas convincentes que nos hagan pensar que es posible llegar a esos futuros y trabajar en el espacio de probabilidad intermedio. Así que, como veis en ese embudo, la metodología de escenarios se abre tanto sale de lo probable, ¿no? A lo probable que siempre se ha trabajado en estrategia, y se abre a lo posible. Se intenta quedar en lo plausible, es decir, lo probable que es también convincente, pero también se permite el lujo de tratar lo que llaman wild cards, es decir, una metodología, un ejercicio típico de escenarios sería 2, 3, 4 escenarios digamos, factibles, no lo más probable, pero factibles, que nos permiten tener un rango amplio de posibilidad. Y también manejaría alguno improbable, pero realmente crítico en el impacto. En este sentido, el COVID-19 es un wildcard de libro. En la metodología, como veis, están contemplados y cosas que podrían corresponder con un wildcard son las Torres Gemelas, la caída del muro de Berlín, y hay cosas que quizá no interesa contemplar como, no sé, impacta un asteroide o llegan los aliens. La idea es que las wildcards son cosas que típicamente se ignoran, que sabemos que hay una cierta probabilidad, aunque sea escasa, y que además tienen una dinámica que nos debería permitir, de alguna forma, intuirlas, porque se caracterizan también porque hay unas señales débiles que nos van llegando y que nos ayudan a anticiparlas. En el caso, por ejemplo, del COVID hemos tenido, digamos, prerréplicas de lo que venía, que nos podían ayudar a anticiparlo. ¿Qué ocurre? Que si no tienes el oído atento y el ojo abierto ante los wildcards, tiendes a minimizar esas señales que van llegando. Y tendemos a pensar, pues eso, que el COVID-19 es una gripe o por repartir a diestra y siniestra que la catástrofe del Pertis eran unos hilillos. Tiendes a minimizar lo que no terminas de integrar en tus patrones. Y, por supuesto, pues las medidas que se toman suelen ser tardías y equivocadas. Esto, a nivel negocio, esto de los wildcards es también difícil. Y lo que obliga a las empresas, tanto como a las organizaciones de cualquier tipo, es a que hay que trabajar la actitud, si quieres que los escenarios, la metodología de escenarios sirva para algo. En el caso de los wildcards, como en general, incluso en los escenarios más convencionales, hay que cambiar la actitud ante lo que es posible, pero no es probable. Otra parte que conviene trabajar, ¿no?, antes de meterse en un ejercicio de escenarios, si se quiere que el ejercicio sea potente, es que hay que aprender a mirar más allá de los mercados inmediatos, más allá del día a día. Para entender el valor del cliente y su evolución a largo plazo, hay que tener en cuenta no ya las ofertas de los competidores, sino la tecnología, la demografía, la sociedad, la política, incluso la forma en que las organizaciones se organizan o la forma en la que el talento es atraído a determinados sitios y no a otros. Son muchos los agentes que intervienen y, como veis, la empresa, si quiere pensar a largo, tiene que meterse también en los entornos contextuales. Hay estadísticas que dicen que los directivos no pasan más de una hora
al mes discutiendo la estrategia. Bueno, pues la gran barrera es que esa apertura al mundo entero exige que el directivo sea algo más ilustrado y que reserve más tiempo a pensar a largo del que reserva actualmente. Ese es un cambio de hábitos importante y la única forma de que se ponga en marcha es de que en la empresa se cree una cultura donde la gente crea que la ventaja o que una pequeña ventaja en las ideas hoy van a ser muchos puntos de ventaja mañana en la competencia. En todo caso, la forma óptima de competir estratégicamente va a depender mucho de todo el entorno. Y un clásico, ¿no? Una palabra clásica que se emplea es la palabra VUCA, que conocéis, ¿no? Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y se dice con mucha alegría, pero en tiempos como estos es cuando nos damos cuenta de la gran realidad que hay detrás. Lo que yo aquí propongo es separar la parte VU de la parte K. Es decir, separar lo que es volátil e incierto, ¿no? Que tiene que ver un poco con la frecuencia y sorpresa de los acontecimientos, de la parte compleja y ambigua, que es la parte donde lo que se te hace difícil no es tanto cuánta comida te sueltan como lo difícil que es de tragar, porque es compleja, es difícil de digerir. Entonces, típicamente habrá entornos de negocio que sean más VU y entornos de negocio que sean más K. En algunos de ellos lo que está ocurriendo en los últimos años es que aumentan las sorpresas, los pronósticos fallan, te das cuenta que predecir sirve de poco, que los agentes que tienes enfrente ya no se comportan de forma predecible, que aumenta la velocidad, que los clientes son menos fieles y eso te lleva normalmente a adoptar estrategias más de posturas ligeras, de agilidad, de utilizar pocos activos, porque, bueno, pues la forma óptima de dirigir en esos entornos te requiere ser flexible, ligero, abierto a novedades o buscar aliados temporales. Bueno, lo que se decía en los años 2000 de que el rápido se come al lento. Sin embargo, en el mundo complejo y ambiguo, lo que les ocurre a las empresas es que sí, han percibido un aumento del ritmo porque la globalización lo trae, pero también perciben que lo que más realmente les cuesta es saber qué tecnologías tienen que desarrollar, qué tipo de talento o de conocimientos tienen que incorporar a las discusiones, qué sectores que antes no eran competidores ahora entran porque hay una confluencia, ¿no? Hay un hipersector. ¿Qué pasa con los canales? ¿Por cuántos sitios tengo que llegar a los clientes? ¿Cuáles son los momentos de verdad ahora de los clientes? ¿Cómo piensan? Es decir, hay un tema de complejidad, de aprender. Te da la sensación de que lo que te falta es aprenderlo, pero no tanto que no te dé la vida para atenderlo. Y esos son los dos tipos de entorno que podemos ver. Bueno, habría realmente otros dos. Es el entorno de que no pasa nada, que todo sigue igual, que no sé si hay algún sector que esté ahí. O el otro entorno sería que ocurran las dos cosas a la vez, ¿no? La tormenta perfecta. Entonces, en el mundo complejo, ambiguo, que a la vez es volátil e incierto, el problema que tienen las empresas es que no saben muy bien cómo manejarse, porque resulta complicado, complicado hacer a la vez cosas que te piden ser ligero y no pensar mucho y cosas que te piden pensar mucho y tomártelo con calma. Entonces ahí es donde realmente surge el problema, ¿no? Cuando tenemos las dos cosas a la vez. Así que la siguiente pregunta que os planteaba era cómo hacer estrategia cuando el entorno es a la vez más VU y más K. Es decir, cómo vamos a poder dirigir si pasan ambas cosas. Decía Peter Drucker, el pensador de estrategia, que la tarea del directivo era a la vez mirar el corto, ¿no? Donde uno pisa y las estrellas, lo que puede resultar bastante acrobático. Así que yo pienso que hay una respuesta, ¿no? a este dilema de cómo dirigir cuando las dos cosas ocurren a la vez y no vale con explorar el entorno y si te equivocas volver atrás, que es lo que hace la gente en el mundo VU, o de estudiar mucho para tener una teoría del negocio mejor que otros y vencer, que es lo que hace la gente en el mundo CA. Lo que creo que es posible hacer es preparar la empresa para que en cada momento sea capaz de encontrar la mínima acción correcta. Se trata de renunciar abiertamente a la predecibilidad total, a confiar en que ningún plan se va a cumplir de la A a la Z. Pero no se renuncia a que las decisiones que se tomen sean las mejores en base al conocimiento que se tiene. Para ello es fundamental haber anticipado previamente.
Es decir, tener un mapa del negocio superior, tener una teoría del negocio superior. Cada paso relevante, cuando toca, va a implicar una exploración atenta del dilema y del dilema a superar y después pues un seguimiento. Es decir, en este proceso hay dos combustibles esenciales, aparte de este framework de haber trabajado la anticipación antes. En este proceso hay dos combustibles que son el tiempo de los directivos, porque eso es el bien más preciado que hay en una empresa y hay que convencerles de que se abstraigan del día a día o incluso que en el día a día piensen en modo largo plazo. Y eso no es tan sencillo. Y el otro combustible para que este proceso que te va a ayudar a conseguir la mínima acción correcta funcione es que alguien haga buenas preguntas. Y combinados es cuando surge la mínima acción correcta. Es decir, si previamente has trabajado la anticipación, con un enfoque abierto al entorno y a lo improbable, como decía. Y si tienes directivos dispuestos y buenas preguntas, de forma natural la empresa actúa en presencia y se mueve hacia donde tiene que moverse. Y si lo hace bien, además, se realimenta. Lo que ocurre la ayuda a aprender más y a mejorar. Se convierte en una organización que aprende. Y los escenarios se adecúan precisamente al mundo VUCA, porque definen un espacio de posibilidad, como os decía, ¿no? Definen un paréntesis de parar a pensar, donde cualquier cosa que pasa la acabas mapeando sobre ese espacio de probabilidad. Sabes si te acercas a un sitio, a otro, si medidas que tomaste en previsión de cierto escenario ahora vienen a cuento o no. Y bueno, esa es otra actitud, ¿no? A trabajar. Porque cuando llega el momento de poner en marcha o de operativizar un escenario que ya has construido, hay que asumir tanto, bueno, esto ocurre realmente tanto en la construcción del escenario como una vez construido en la aplicación a problemas reales. Lo que la tercera actitud que quizá conviene que una empresa desarrolle es el desacuerdo constructivo, porque tanto la interpretación de los eventos como la interpretación de las tendencias que nos lleven a los escenarios están sujetas a desacuerdo. Y eso es una buena noticia, porque de esas disensiones es de donde van a surgir planteamientos más ricos, que engloben distintas perspectivas y que sean más robustos. Así que el escenario realmente es una herramienta muy potente que ayudan a afrontar tanto lo volátil e incierto como lo complejo y ambiguo. En la parte de complejo y ambiguo, por empezar por la parte más intelectual, ¿no? La ventaja de los escenarios es que como al final tratas de construir narrativas teniendo en cuenta muchas fuentes, puedes sintetizar muchas fuentes distintas para entender mejor lo que viene del entorno y te permite discutir la estrategia, como os decía, con distintas perspectivas. Pero también el escenario para un mundo volátil e incierto tiene una gran aplicación, que la ejecución de algo que sabes que no es 100% seguro permite grados de flexibilidad en la implementación de la estrategia. Y por tanto puedes planificar de forma más abierta y flexible y también puedes utilizarlos para, cuando no estás seguro de lo que va a ocurrir, comunicar la estrategia y el cambio. Es muy bueno para desplegar la estrategia en una gran organización o incluso en una organización que simplemente está distribuida geográficamente. Así que ese es el potencial de los escenarios. El integrar muchas fuentes de conocimiento para dibujar escenarios probables, para dibujar terrenos intermedios entre esos escenarios, para a su vez hacer mejor la revisión de tu mapa del mundo y la aplicación o la interpretación de cualquier evento en tu ruta estratégica. Así que este es el racional. Estos son los conceptos que yo quería de alguna forma dejar claros antes y pasamos ahora a la parte de la presentación donde quiero hablar de cómo se hacen los escenarios. Y este es el método de una metodología clásica que quizá conocéis. Y simplemente he marcado también unos puntos de atención para que sean eficaces. Lo primero es identificar tendencias y fuerzas relevantes. Las herramientas que he visto antes valdrían. Lo segundo es identificar típicamente dos incertidumbres críticas. Y una cosa que no he indicado es que conviene que esas incertidumbres sean ortogonales. Es decir, que si las incertidumbres que eliges están relacionadas una con la otra, al final resulta que los 4 espacios de probabilidad que defines acaban pareciéndose entre ellos y el ejercicio acaba convirtiéndose en el típico mejor escenario y peor escenario, optimista y pesimista. Es importante que si vas a utilizar dos incertidumbres críticas, esas incertidumbres sean más o menos ortogonales. Cuando digo incertidumbres críticas,
típicamente se suele emplear una incertidumbre de contexto, por ejemplo, tiempo de recuperación de la economía, podría ser una, o el crecimiento económico en general, o algo de ese estilo, ¿no? Algo de contexto, o algo más relacionado con tu negocio, pero también de contexto, y otra más específico de tu negocio o de tu posición competitiva. Normalmente se suelen hacer así. De todas formas, como os digo, es el método clásico, y hay un método que se llama inductivo, que tiene más trabajo, pero que tiene más capacidad de integración que este. Porque este, una vez encontradas las dos incertidumbres críticas, se olvida del entorno un poco, y en el otro lo que hace es que se trabajan muchísimas incertidumbres, se tratan de agrupar y suelen crear escenarios más ricos. Y ya no tienen por qué ser 4, pueden ser 3 típicamente. Pero tiene más trabajo. Eso se llama el método inductivo y digamos que va aflorando, las incertidumbres van aflorando. Se crean familias de incertidumbres que tienen que ver entre sí. Así que esas son las dos formas de definir incertidumbres y una vez definidas, pues creas los escenarios. Escenarios que son consistentes con puntos más o menos extremos en esas incertidumbres. Y a partir de ahí ya trabajas implicaciones e iniciativas, que pueden ser tu planificación, pero también puede ser una reorganización, puede ser una decisión, puede ser un programa de cambio organizacional. Y os decía que os añadía también ahí lo que deben cumplir, ¿no? Conviene que los escenarios sean relevantes, que sean retadores, que te hagan pensar, que alguien pueda argumentar que pueden ocurrir, que la narrativa demuestre que es consistente, o sea, que puede ser posible y que además te ayude a pensar qué cosas podrían ocurrir ahora que precipitaran esos escenarios. Y también es importante el diseño, porque al final el escenario va a tener también una aplicación fuera de la propia mesa de la alta dirección y eso hace que el diseño, la comunicación sea importante en un escenario. Así que estaba comentándoos ya para qué sirven y lo primero que quiero deciros es que son muy versátiles. Nosotros en el ejercicio que hicimos en Telefónica los utilizamos para, por ejemplo, la gestión de alianzas. Es bastante impresionante cómo el compartir una información que parte de cómo entiendes tú el mundo, cómo el ofrecer tu inteligencia ayuda a allanar mucho los caminos, te pone en otro nivel en las discusiones, te asegura que tu interlocución es también del máximo nivel y además te demuestra o demuestras confianza, ¿no? Porque de alguna forma muestras también abiertamente pues, tus vulnerabilidades. Y como carta de presentación, mostrar tu inteligencia siempre es positivo. También sirven para generar compromisos, ¿no? Tanto con los stakeholders como con los propios empleados. En la parte más interesante, quizá en momentos como el actual, lo importante son las decisiones y ahí lo que vemos es que sirven para enmarcar discusiones, para validar alternativas, se generan herramientas alrededor de unos escenarios bien construidos. Y finalmente, en la parte de seguimiento, ayudan a que la empresa genere como un propio vocabulario, ¿no? Se flexibiliza la planificación, se crea un entendimiento común, cualquier noticia o evento que ocurre enseguida se enmarca en los escenarios, la gente lo discute y con el tiempo pues se va viendo que a lo mejor hay que reformular el ejercicio de escenarios. Típicamente se dice que estos ejercicios hay que reformularlos cada 3 o 4 años, pero bueno, eso depende mucho del contexto. Y lo más importante es que, de alguna forma, las verdades convencionales ya quedan un poco en discusión, con lo que digamos que las conversaciones suben de nivel y además ayudan a que no interpretemos de acuerdo a las verdades convencionales los eventos. Porque un riesgo grande de una empresa que se ha olvidado de que hay incertidumbre es pues, lo que ha ocurrido con el COVID y con otras alertas. Que pasemos por alto las señales. Hay una humorista que decía que cuando vas a cruzar una calle no mires los semáforos, mira los coches, porque los semáforos nunca han matado a nadie. Pues en las empresas que se han olvidado de que lo probable es posible, empiezan a olvidarse, ¿no? de los coches y miran solo los semáforos. Y suele ser demasiado tarde para reaccionar a ciertas cosas. Y para terminar, tengo 3 pantallas que simplemente las voy a presentar y luego si hay preguntas pues podemos hablar más de ello. En esta pantalla lo único que he hecho ha sido recopilar algunos mensajes, ¿no? que vamos recibiendo sobre el futuro que va a ocurrir después del COVID para ayudarnos a crear escenarios que tengan que ver con esta crisis en particular, ¿no? Entonces, lo primero que te das cuenta es que hay un futuro oficial que va un poco evolucionando, es volátil,
que dice que esta no es una crisis como la que tuvimos en el año, por ejemplo, 2007, 2008, sino que esta es una crisis distinta porque no es tanto estructural de infraestructura, es una crisis más de demanda y oferta, y que por tanto la recuperación será más rápida. Y eso, que es el futuro oficial, tiene unas implicaciones importantes y hay que considerarlas, que son, pues, por supuesto, proteger la supervivencia, no precipitarse, prepararse para una recuperación rápida, y ahí también Carlos comentaba sobre estos temas, ¿no? Tener una buena comunicación a los empleados, asegurar los suministros, adaptarse a los nuevos hábitos que esperemos que ocurran después de esta crisis, como por ejemplo, no sé, hábitos sociales o la compra online, y renovar la estrategia. Renovar la estrategia y considerar además que ya podemos imaginar que, aunque no vaya a ser tan profunda como una crisis industrial, sí va a haber un impacto muy distinto de país a país. Cuando pensamos a medio plazo, lo que leo es que lo normal es que los analistas utilicen como variable crítica la duración de esto. Y hay quien piensa que si todo va bien, en mayo podemos estar mejor. Hay quien piensa que es un año perdido si pasan 4 o 5 meses, y ya más de 6 meses ya la cosa empezaría a ser más complicada. Sería una U, pero con la base muy larga, y que podríamos pensar que es una L. Ese sería el mayor riesgo a medio plazo. A largo, los escenarios que se suelen plantear son tema olvidado, estacionalidad, entiendo que con impacto decreciente, por, como podéis imaginar, preparaciones, etcétera, y luego, pues, que no sea estacional. Son las formas en las que la gente está viendo el impacto que puede tener este virus, que de todas formas es bastante obvio. Lo que también habréis visto es que esto, sector a sector, se traduce de formas muy distintas. No está siendo igual la alimentación que turismo, por ejemplo. Así que este sería la variable COVID en un ejercicio de escenarios a futuro. Y también he hecho un ejercicio rápido de distintas fuentes, simplemente viendo lo que podría ser algo que impactara más bien el tejido institucional, ¿no?, en el que nos manejamos. Y ya de paso nos sirve como ejemplo de lo que podrían ser escenarios. En este caso, estamos viendo que podríamos pensar que, por un lado, los escenarios de negocio sufren de un grave y prolongado impacto económico. En ese caso, pueden ocurrir dos cosas. Que la gente asuma que sus gobiernos han hecho los esfuerzos que había que hacer y digamos que aumenten su lealtad a las instituciones, con lo que previsiblemente los que les haya ido mejor tratarán de aislarse del resto, y eso, por las tendencias que hay, posiblemente no implique solo a naciones, y estamos hablando de un mayor proteccionismo, que es algo que estamos viendo a un nivel geopolítico ya desde antes del COVID, sino que podría incluso llegar a algo que llevan los futuristas diciendo desde hace tiempo, que es las ciudades. Las ciudades cada vez controlan más los recursos que necesitamos para vivir y cada vez introducen más regulaciones e influyen más en nuestra vida. Entonces es muy posible que las ciudades también empiecen a convertirse en entornos regulatorios autónomos con muy distintos niveles de vida o de forma de comerciar en cada uno de ellos. Otra cosa que puede ocurrir es que esta crisis de alguna forma renueve, ¿no?, la economía, renueve las fórmulas. Y no sé, esto creo que decía Warren Buffett, que cuando viene una crisis se sabe quién se estaba bañando sin bañador, ¿no? Es como cuando baja la marea se puede saber quién se bañaba sin bañador. Entonces esta crisis de alguna forma quizá limpie un poco las infraestructuras, sea como un chorro de agua que limpia los establos y que de alguna forma nos hace estar mejor y aprovechar mejor el grandísimo potencial que intuimos que la tecnología nos está ofreciendo y que de momento solamente estamos aprovechando lateralmente, en el entretenimiento, en la publicidad, pero que realmente embeba ya de una forma radical toda la actividad. Y eso va a traer retos importantes a nivel social, pero de momento lo que seguramente veríamos sería una época, pues, de incrementado bienestar, que por otro lado es algo que ha sido frecuente en la historia, el tener ciertas crisis de crecimiento y renovaciones tecnológicas que han creado periodos de
de gran crecimiento y bienestar como, no sé, la era victoriana o los felices 20, cosas que podrían ocurrir. Y luego, en la parte de abajo, vemos cuando hay alternativas institucionales, ¿no? Si el impacto económico es alto, bueno, pues aquí entra el mundo de las distopías, de los estados convulsos y de los problemas sociales. Y si la economía va mejor, se está también percibiendo en algunos pensadores pues un reclamar un tipo de métricas de valores que nos lleven a un tipo de sociedad distinta, quizá menos mediatizada por el interés económico, quizá con un tipo de contribución laboral más natural. Se están hablando de cosas espirituales, se está hablando de todo, ¿no? Entonces hay una serie de inquietudes de todo tipo que no forman un todo coherente. No estamos hablando de que llega el marxismo, porque hay ideas muy distintas sobre lo que se está pensando, pero que, bueno, es una posibilidad que podría ocurrir si la gente tuviera malestar con sus políticos hasta el punto de atreverse a, en la confianza de que las cosas van bien, probar fórmulas nuevas. Entonces, de una forma muy rápida, os he dibujado unos escenarios rápidos, cocinados de casi cualquier forma, pero que ya nos permitirían pensar cómo trabajar sobre ellos. Quizá no son los que necesitamos en un momento de crisis, pero nos ayudan a pensar a largo y si a nuestra empresa le importara esto, pues podríamos pensar qué tipo de cosas irían ocurriendo para llegar a ellos.